Bienvenidos a esta clase. Se dio el 11 de septiembre. Voy a hacer este video para apoyo para lo de la guía número 5. ¿Qué vamos a ver nosotros en la guía número 5? Vamos a ver la parte de geometría. Ya nosotros vamos a pasar un poquito de lo que es los problemas con números y vamos a centrarnos en triángulos. Vamos a ver lados y ángulos homólogos, vamos a ver criterios de semejanza y congruencia y aplicación en problemas de semejanza y congruencia. Empecemos primero recordando qué era semejanza y qué era congruencia. Nosotros aquí tenemos una misma estrella pero en diferentes tamaños. Eso es semejanza. También tenemos aquí dos flechas pero son del mismo tamaño aunque en posiciones diferentes. Eso se llama congruencia. Entonces, semejanza es la misma imagen pero en diferente tamaño. Congruencia es la misma imagen aunque esté en diferente posición. Vamos a ver ahora lo que son los lados homólogos. A nosotros nos presentan este tipo de figura. Vean acá que yo lo utilicé colores verde, azul y rojo para representar en este caso por medio de colores la parte de homólogos. Nosotros podemos ver los lados homólogos de dos formas. La primera es por medio de la figura y la otra es por medio de una expresión que después vamos a analizar. En este caso nosotros vamos a tener que los lados homólogos van a ser aquellos que tienen una misma proporción porque estamos en semejantes. ¿Qué es esto de proporción? Bueno, si yo lo veo, si yo tomo el 8 acá, ese se puede relacionar con 16. ¿Por qué se puede relacionar? Porque existe una operación de multiplicación o de división que me relaciona el 8 con el 16, que es multiplicar por 2. Entonces, si yo lo hago, 8 por 2 me da 16. ¿Pasa lo mismo con la roja? Sí. 10 por 2 da 20, 9 por 2 da 18, que es exactamente lo que nosotros tenemos en la parte de la guía, que es esto de acá. No sé si lo pueden ver bien. 8 por 2 son 16, entonces yo paso de un 8 multiplicado por 2, me llego al 16. Del 9 paso multiplicado por 2 y llego al 18. Del 10 multiplicado por 2 y me da 20. Entonces yo puedo afirmar que el lado GF, desde la G hasta la F, este verde, es homólogo con este de la W a la V, que mide 16. El GH con el WX, el FH con el VX. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá, GF con WV. Entonces, vamos aquí. Estos dos son homólogos. FH con el VX. Entonces, FH con el VX. GH con el WX. Entonces, este sería para acá. Esa sería la parte de homólogos en figuras semejantes. ¿Qué pasa con las figuras congruentes? Las figuras congruentes son más sencillas porque no necesito hacer ninguna operación de multiplicación o división. Aquí solamente necesito saber si me da el mismo valor. Entonces visualmente lo podemos ver acá bien representado. Aquí hay un lado de 12 que es el AB. Aquí también hay otro lado de 12 que es el MR. ¿Por qué tiene la misma medida? Porque los congruentes son exactamente la misma figura. Entonces tiene que haber un lado de 12 que es el RM. También tiene que haber un lado, BC dice que es 18, tiene que haber un lado 18 que es el RS o SR. Y por último el AC, que es el lado de 15, también vemos representado al otro lado del 15. En esto de los lados homólogos en la parte de congruentes, con solo que una de las medidas sea diferente a la del otro triángulo, entonces ya puedo decir que no lo son. Pasamos ahora a ver lo que son los ángulos homólogos. Tanto en semejanza como en congruencia la misma descripción existe. Si yo lo veo aquí, el punto G está entre una línea verde y una línea roja. El punto W está entre la línea verde y la línea roja. Entonces yo puedo decir claramente que el ángulo G se relaciona con el ángulo W. Le ponemos ahí el símbolo de ángulo para que lo podamos ver bien.
Después el ángulo F, que está entre la verde y la azul, se me relaciona con el ángulo V, que también está entre la verde y la azul. Y por último tenemos el ángulo H, que se me relaciona con el ángulo X. Y ya tengo todas las relaciones para este par de triángulos. Y nosotros vamos a ver entonces que estos van a tener no solamente la relación entre los lados, sino también que estos van a tener igual medida. Lo que mide igual el G va a medir lo mismo el W, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos también lo de los ángulos en las figuras congruentes. Nosotros vamos a tener igual la misma relación. En este caso el A se relaciona con el M, el B se relaciona con el R y el C se relaciona con el S. Entonces ahí nosotros podemos ver, en este caso por pura representación de los colores, cómo es que se relaciona cada uno. Veamos en este caso ahora lo que es la parte homólogo, pero con esta frase que es muy importante, es la relación entre los dos. Vean que aquí semejantes tenemos este símbolo que es como el rayito de la ñ. Semejante entonces va a tener este símbolo. Yo voy a leer letra por letra y ver la posición de cada letra. Aquí dice AB. AB son los dos primeros. ¿Quiénes son los dos primeros de aquí? El D y el E. BC dice que son los dos últimos. Los dos últimos en el otro lado es la E y la F. AC son los extremos. Los extremos de aquí son el D y la F. Esos son los lados homólogos utilizando la relación que me están dando aquí de encabezado. ¿Qué pasa ahora con los ángulos? Bueno, los ángulos también leo quién es el que se relaciona en la misma posición de la letra que me están dando acá. Si yo veo aquí el A, el primero que yo tomo, entonces sería el D, porque es el que está de primero. El B está en el centro, el que está en el centro del otro lado va a ser el E. Vean aquí que está en el puro centro. Y el C está al final está la F. Entonces, esos son los ángulos que se relacionan con cada uno de los que están dados en el cuadro. Entonces, aquí lo más importante va a ser esta relación de acá, la que me va a dominar y me va a decir quiénes son los homólogos. Y ya no me fijo tanto en las figuras. Ahora podemos ver la parte de congruencia. Vean que en la parte de congruencia el símbolo que está en medio de las letras y de los triángulos es diferente. Entonces el símbolo es un igual, pero con la rayita de la ñ arriba. Igual vemos MG de primero, RS están de primeros, GF que están de últimos, ST que están de últimos, MF que son los extremos, RET que son los extremos. Y así es como lo vamos a leer. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? El M se relaciona con el ángulo R, porque son los dos primeros. El que está en el centro, el G, es el S del otro lado. Y el que está de último, en el F, del otro lado va a ser el T. Entonces ahí yo tengo cuáles son los ángulos que se relacionan entre ellos, dependiendo de si es semejante o si es congruente. Bueno, hasta ahí llegamos nosotros con lo que es la parte de homólogos. Ya acá nosotros vamos a tener lo que son los criterios de semejanza. Vamos a leer estos tres criterios de semejanza y vamos a ver cuál es la diferencia entre los tres. Vean acá que la figura A, B, C solo tengo las medidas de los lados, igual en esta. Por eso estoy aplicando lado, lado, lado. Entonces aquí me van a dar solo los lados. Ok, entonces solamente voy a tener lados. Por eso es que el criterio se llama lado, lado, lado. En resumen sería así. L, L, L. Bien, vamos a ver el segundo criterio, dice lado, ángulo, lado. Vean aquí que me están dando dos lados, pero también me están dando un ángulo. Dos lados y un ángulo. Y eso es lo que tengo que comparar. Entonces aquí lo escribí, solo me dan dos lados y un ángulo.
Vamos a verlo en forma resumida. En forma resumida y para las justificaciones yo pongo LAL, lado, ángulo, lado. Ahora, vamos a ver el tercero. Dice que es ángulo, ángulo, ángulo. Nosotros vemos que nos están dando solo medida de los ángulos. Nos están poniendo aquí 3, aquí solo nos están dando 2. Pero es que recuerden que yo puedo sacar las 3 medidas teniendo 2 de ellas. Entonces ahí yo puedo hacer la búsqueda de cada una de las medidas. Entonces nos van a dar solo los ángulos. Como vemos aquí, escribí solamente los ángulos es lo que me están dando. Vamos a verlo de forma resumida. Aquí está ángulo, ángulo, ángulo. Esa es la forma resumida para cuando nosotros tengamos que justificar. Entonces, en la primera solo dan lados. En la segunda, lados y ángulo. En la tercera, solo ángulos. Y dependiendo del ejercicio, lo que me pidan, ahí yo me doy cuenta cuál es el criterio que uso. Vamos a ver cada uno de los ejemplos. En este primer ejemplo de criterio de semejanza, ABC es semejante con DEF, es lo que tengo que probar. Entonces, yo voy a comparar el AB sobre, ven los dos primeros con los dos segundos, perdón, con los dos primeros de allá. Después, vamos a ver cuánto me va a dar eso. Después comparo BC, los 2 segundos con los 2 segundos de acá, sería EF. Y comparo AC, los dos extremos, con los extremos de allá, de F. Por eso es que estuvimos viendo cómo se leía esta frase de acá. Vamos a usar la calculadora. En este caso dice que AB mide 18 y DE mide 6, entonces lo voy a poner acá, eso me va a dar 3. Entonces aquí esto va a dar 3. Y vamos a ver el otro. Dice que BC mide 30 y el otro, el de EF, mide 10. Entonces vamos a ver cuánto da. Da 3. Entonces aquí esto da 3. Acá lo voy a poner. Este mide 15 y el otro mide 5. Me da 3. Entonces, como ustedes vieron en la calculadora, yo lo hice todo y me dio esos valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comparo los números que me dieron la respuesta. Como yo tengo la misma respuesta en cada uno de ellos, yo puedo decir que aquí hay una razón de semejanza. Entonces, ¿cuál es la razón? 3. Quiere decir que este triángulo acá es 3 veces más grande que este de acá. Eso es lo que significa la razón de semejanza. Entonces, puedo concluir lo siguiente. Por lado, 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 sí son semejantes. Y ya tengo la respuesta de este ejercicio. Bien, en este ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver que solo vamos a comparar dos pares de lados. Yo tengo el AB con el DE, el BC con el EF. Si yo hago lo mismo que la vez pasada, pongo la fracción en la calculadora, me vuelve a dar esto 3, me vuelve a dar esto 3, quiere decir que hay una posible razón de semejanza entre los dos. Ahora, yo voy a comparar el ángulo B, vean que aquí está en el centro, con el ángulo E, de esta forma. Aquí yo voy entonces a poner cuánto mide B y cuánto mide D. En realidad, en este caso, perdón, cuánto era E, ya corregí aquí. En este caso, ambos miden 60 y entonces me está dando que tengo la razón, tengo que K es 3 y que tengo el 60, entonces puedo concluir lo siguiente. Si son semejantes por lado, ángulo, lado. Vean aquí que yo utilizo la forma abreviada del criterio para poder decir si lo son o no lo son. Esta es la justificación. Entonces lo único que cambiaré aquí es sí o no, dependiendo si cumple o no cumple el criterio.